Ay, el Slice of Life. Ese género que a menudo pasa desapercibido porque muchos lo tildan de lento, aburrido, sobre todo quienes buscan una gran dosis de acción al estilo shonen. Pero, para quienes ya hemos dejado atrás la adolescencia, estas historias cotidianas conectan de un modo mucho más profundo con nuestra experiencia. La temporada de primavera 2025 ha sido especialmente sólida para quienes buscan animes que calmen el ánimo y reconforten el espíritu. Hoy quiero hablarles de 3 títulos que captaron mi atención de principio a fin y que, sin duda, me acompañaron en los momentos en que más necesitaba una cura para el alma. Soy Brandon Martínez de Nichannel y hoy hablaremos de animes de esta temporada de primavera 2025, 3 para ser específico, de Slice of Life, que destacaron para mí de esta temporada de primavera 2025. Vamos a empezar con Hibiwa Sugiredo Meshi Umashi, Food for the Soul, o como yo le digo, comida pa'l alma, güey. Es una serie original basada en el manga de Ato, quien es autor de No no Miyori, producido por PA Works, dirigido por Shinya Kabatsura, con guión de Yoshihiro Hiki y la banda sonora de Hiromi Mizutani. Desde sus primeros episodios, la animación de PA Works despliega cuidadosos planos ASMR de alimentos, ollas de curry burbujeante, brotes tiernos de tazones de ramen y texturas crujientes al freír okonomiyaki. Cada escena de comida destaca por su realismo y atención al detalle, con un enfoque en ingredientes y preparaciones propias de establecimientos reales. Y el diseño visual combina una paleta de tonos cálidos y suaves, cercana a ese estilo de No no Miyori, y se acompaña de una música tranquila y reconfortante. Esta ambientación crea un espacio calmado que refuerza la sensación de paz y recogimiento, ideal para quienes buscan un momento de descanso. Pero ahora sí, la trama gira en torno a Mako Kawai, una joven universitaria tímida que se une al Food Culture Research Club o al Club de Investigación de Cultura Alimentaria, con la intención inicial de tomarse la vida con calma porque la verdad es que quería nomás holgazanear. Junto a Shinon, Tsusuji, Kurea y Nana, exploran mercados locales y restaurantes de pueblos cercanos, elaboran platillos suculentos y, al mismo tiempo, crecen tanto en confianza como en habilidades sociales. La evolución de Mako, de una estudiante reservada a una líder entusiasta, se reflejan actividades del entorno universitario, aportando una matiz de madurez poco habitual en historias centradas en clubes escolares, ya que pues se sabe que casi siempre esto es enfocado en la secundaria o en la preparatoria. En redes sociales, la serie ha generado entusiasmo, creo que especialmente por el baile que se hizo tan famoso de la serie, el cual, la neta, sí está cagada la escena. Este interés confirma que la combinación de calidad artística, atmósfera relajante y desarrollo de personajes ha conectado con el público que busca ese slice of life sensible y lleno de detalles gastronómicos, y estoy de acuerdo con ellos. Todas las veces que he visto esta serie lo he hecho con el estómago vacío y solamente tomando una botella de agua. Los que me siguen en Kik o en los streams sabrán de lo que hablo. Por cierto, si no han pasado Kik, pásense por favor, estamos empezando allá. Fin del anuncio publicitario. Así que no sean como su servidor, no sean como el Oni, véanlo con algún alimento como acompañamiento. Este anime logra transmitir no solo el placer sensorial de comer un platillo preparado con tus propias manos, sino también el valor espiritual que la gastronomía puede aportar a nuestro día a día. Pero las escenas dedicadas a la preparación de alimentos sí están muy bien detalladas y me gustan bastante, pero siento que no es el foco principal de la serie. Sorprende especialmente viniendo del estudio como es PA Works, que se conoce por su animación, pero las secuencias siento que no recibieron tanto protagonismo como yo hubiera querido. Aún así, cada receta luce tan apetecible que, de tener la oportunidad, me los devoraría de un bocado. Y ya se me estaba pasando, pero me gustaría destacar especialmente el ending de esta serie, que para mí es uno de los mejores de toda la temporada. Y bueno, lo quería decir antes de que se me pase porque esto lo agregué justo al final, antes de finalizar con el guión. Pero sin duda, un gran anime para ver esta temporada. Satsutabi That's Journey. Chika Suzugamori es una joven universitaria y aspirante a mangaka que, tras enfrentarse a bloqueos creativos, decide romper la rutina invitando a sus seguidores en redes a elegir sus destinos de viaje y parte a recorrer Japón en busca de inspiración. A lo largo de su aventura, la serie muestra paisajes auténticos, montañas nubladas, trenes que se retrasan o quedan fuera de servicio y no oculta las contrariedades de viajar, lo que aporta un relato honesto y cercano. Su estética, con fondos detallados de impecable realismo, gracias al prometedor estudio Macaria, es un estudio bastante joven en el aspecto de total producción de un anime. De hecho, también en esta temporada tienen otro anime, el cual se llama
Ishunde Shirou Shiteita Nonti Yaku Tatatasu Toshou. Bueno, no mames, bueno, está muy largo el título, pero bueno, es otro anime de esta temporada, esa cosa. No sé si lo quieren ver. Pero regresando a la serie, y una paleta de colores suaves al estilo Iyashikei, la banda sonora melancólica y ligera de Mika Mikuzono refuerza la atmósfera introspectiva, mientras una narración que ese narrador nos acompañó en toda la serie, que fue tan didáctico en la voz en off, intercala datos históricos y consejos de viaje, convirtiendo cada episodio en un estimulante híbrido de turismo y a la vez de aprendizaje. Chika, auténtica, divertida y espontánea, se mueve a menudo sola, pero también en compañía de personajes como su kohai, Yui Unoki, o sus senpais Koyomi, Fuyune y Riri, en dinámicas que favorecen su crecimiento emocional. Con cada conversación natural y cada plato local que saborea, descubre no solo recetas, sino confianza y conexión social. El humor sutil de las anécdotas cotidianas arranca más de una sonrisa sin romper esa calma sanadora que la serie impregna, donde la gastronomía erige ese placer espiritual tanto como sensorial. Gracias a la elección participativa de los destinos, nada está idealizado. Los planes fallan, las puertas cierran, la lluvia sorprende y, sin embargo, en esa imperfección reside la magia de un viaje que sana, inspira y alimenta el alma. Quizás este sea el que menos conecte con el público general de los tres, ya que potencia al máximo el espíritu Iyashikei, ritmo pausado, observación serena y reflexiones sencillas. Sin embargo, si necesitas un respiro, acompañar a Chika en sus viajes rurales y contemplar paisajes suaves mientras una música relajante te envuelve, aquí encontrarás tu refugio. Personalmente, verlo antes de dormir me dejó con una paz inesperada, transformando cada episodio en una verdadera cura para el alma. Mono. Satsuki, Ann y Sakurako dan vida al Cinefoto Club, o el Club de Cinefoto, cuando los clubes de fotografía y cine de su instituto se fusionan. Juntas recorren rincones de Japón en busca de paisajes que inmortalizar, experimentan con ángulos y técnicas de grabación y saborean la gastronomía local mientras capturan cada detalle. Puede parecer un patrón repetido, muchos slice of life escolares pues giran en torno a un club, pero aquí hay un valor añadido. Se trata de la adaptación de un manga del mismo autor de Yuru Camp, y si vienes de esa obra, encontrarás muchos easter eggs en el trasfondo, un guiño que aviva la nostalgia de los seguidores. Aunque al principio de la serie se centra más en la teoría fotográfica, tal como el encuadre, qué distancia focal elegir dependiendo de lo que quieres tomar, la importancia de la luz, etc., pronto el relato se expande a las convivencias y aventuras grupales, recordando en ocasiones al anteriormente mencionado Satsutabi. Esa mezcla de aprendizaje técnico con descubrimiento personal se equilibra finalmente en los episodios finales, donde vuelven a brillar los consejos y trucos de cámara. Por otro lado, el debut del estudio Soitne como estudio completo sorprende por su solidez, movimientos de cámara fluidos, caminatas animadas y gestos expresivos que forman una coreografía visual bastante buena. Y anteriormente habían dado soporte de animación a otras producciones, pero para hacer su primer trabajo completo, se merecen mi reconocimiento. Y voy a destacar especialmente la secuencia de Downhill Longboarding, que para mí fue una de las escenas más vibrantes de toda la serie. En conjunto, el Cinefoto Club no solo da rienda suelta a la creatividad de sus protagonistas, sino que ofrece una experiencia que refuerza la pasión por la fotografía y el cine, más allá de ser un mero pasatiempo. De historia, no esperes giros dramáticos ni monólogos que te hagan llorar. Mono es como una nube tranquila flotando en un cielo azul. No hay conflicto real, ni decisiones que cambien vidas. Es solo un grupo de chicas disfrutando de sus días de preparatoria, se toman fotos, comparten botanas, recorren lugares y disfrutan de los pequeños momentos de la juventud. Se trata de crear recuerdos, no avanzar la trama en su mayoría. Dicho esto, la falta de narrativa lineal puede no ser del agrado de todos. A menudo se siente como ver el blog diario o daily vlog de otra persona. Acogedor, suave, pero a veces sin rumbo fijo. No hay un clímax tradicional ni un arco definido, y eso a veces puede resultar increíblemente relajante, o hacerte cabecear a mitad de un episodio. Eso va a depender de tu humor y pues nivel de concentración que tengas en la serie.
Así que sí, para mí Mono es un sleeper hit, y lo digo así literal porque puede que te dé demasiada serotonina y te vayas a dormir cuando estés viendo este episodio, porque te puede dejar dormido de lo tan tranquilo que es a veces. Pero si eres de los que disfrutan las vibras pacíficas, personajes encantadores, Mono puede cumplir con ese antojo. En conclusión, si disfrutas del Slice of Life o Liashikei, esta temporada de primavera 2025 tiene justo lo que buscas. De los 3 títulos que mencioné, estos son de mis favoritos. Los seguí de principio a fin y los disfruté enormemente. Sé que estos géneros no son para todos, pero siempre hay algo para cada espectador, especialmente para esos jóvenes adultos que ya están hartos de la sobrecarga de dopamina y buscan algo que los relaje antes de echarse una siestecita por la noche. Si tú también eres de los que prefieren este tipo de animes, déjamelo saber en los comentarios porque no quiero sentirme solo.